Muy buenas noches, comunidad latina de Ontario, y gracias, muchas gracias por acompañarnos en este webinar muy especial, que es en español. Vamos a estar siguiendo, empezando a hacer más webinar porque sabemos que es importante tener la información en nuestro idioma. Hoy se trata de la familia, hoy se trata de esa meta que nos fijamos cuando salimos de nuestros países, de crear un patrimonio, de dejar un legado. eh, Comprar una casa es como la meta más tangible que nosotros podemos tener y el paso más fuerte cuando nosotros llegamos a un lugar. ¿Ok? Entonces, mi nombre, yo soy Freddy Pinto, agente inmobiliario en la región del Niágara y tendré el gran gusto de acompañarlos como moderador y presentador de este gran webinar. Conmigo está también con mucha experiencia, mucho corazón, mucha alegría y muchas ganas de ayudar a la gente, como todos nosotros, nuestro grupo de EXP Latino aquí en Canadá. Estamos con Lucila. Hola, hola, qué gusto estar aquí. Gracias, gracias equipo por todo este trabajo para ofrecer a toda nuestra comunidad la información, el apoyo, ese empuje, el ánimo para hacer su primera compra. Y yo, bueno, les puedo ayudar en el área del GTA, especialmente en el West de Toronto, y estaremos también hablando de las ventajas de tener de hacer la primera compra de tu casita. Yo me especializo bastante en situaciones de divorcio y reubicaciones. Así que quedo a la orden. Muchas gracias a todos y mucho gusto estar aquí. Gracias, Lucila. Seguimos con Vicky Chiapari. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, gracias equipo y gracias a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Esperamos que este seminario sea de mucha información para ustedes y aquí estamos por cualquier pregunta. Yo estoy en el área de West, también de Toronto, de Mississauga, todo lo que es el GTA y mi especialidad también es trabajar con seniors. Gracias. Muchas gracias, Vicky. También tenemos en Toronto a Sondra East. Ok, Muchas gracias, hola, hola, Sondra. ahora sí me oyen. Em, yo soy Sondra Is, trabajo en la ciudad de Toronto más que todo, pero también en Oakville. Empecé esta profesión siendo interior designer y me fascinó, entonces hago los dos, ayudo a mis clientes y con este grupo que tenemos aquí van a aprender bastante sobre cómo comprar tu primera casa. Muy bien. Y Como ven, tenemos un invitado. gracias. Sí, siga. Muchas gracias. Bueno, como ven, estamos, el grupo de EXP Latino aquí en Ontario, estamos cubriendo muchas áreas. Entonces, bueno, eso también es un plus para nuestra comunidad que, verdad, lo necesita. No, hoy tenemos nuestro invitado, un agente de préstamos hipotecarios, José Gustavo Salcedo. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, equipo de ESP, por haberme invitado. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es José Gustavo Salcedo. Estoy ubicado en este momento en la región de Niágara, pero atiendo todo Ontario y todo Alberta. Conmigo vamos a poder conocer todas las cosas que requieren los lentos para que su crédito sea aprobado. Entonces, como pueden ver, estamos en unas manos de profesionales listos a ayudarles y a responder todas las preguntas que tengan. Por favor, coloquen todas sus preguntas en el canal de YouTube y vamos a responder cada una de ellas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros hoy. Bueno, antes de seguir con nuestros expertos que nos van a explicar cada paso en el proceso desde cero, desde que hacen nuestro primer contacto hasta la entrega de su casa, quiero responder brevemente una pregunta que siempre nos hacen a todos. ¿Este es un buen momento para comprar? Pues en este caso en Ontario, pues yo le cuento que hoy es el segundo mejor momento para comprar, ¿sí? Porque el primer mejor momento para comprar fue hace 5 años, 10 años, 20 años. Entonces,
hoy es el mejor momento, quitando los 5 o 10 años que les contaba, para comprar. Y hoy específicamente vamos a hablar de el momento actual y en Ontario, ¿ok? Porque cada región, cada país, cada área, pues tienen su mercado. Entonces, Alejandra, muchas gracias. Podemos ver nuestro nuestra primera pantalla. Eh, Primero que todo, la disponibilidad en propiedades. Hace unos 3 años, 5 años, por cada casa había un promedio de 10, 15 ofertas y esto nos quitaba el poder de negociación. Entonces, hoy en día es lo contrario, son más casas que compradores, entonces eso nos da una flexibilidad y un inventario alto para poder escoger cada caso para cada familia, obviamente, y dependiendo de su presupuesto. Em, Otro punto, hay obviamente menor competencia y por ende menor presión, porque ya podemos contar con la posibilidad de negociar, de poder no solo ver una opción, sino dos, tres opciones y de ahí que cumpla con los requerimientos que cada familia nos encomienda. Las tasas de intereses, pues algo estabilizadas. De esto nos va a hablar Gustavo en unos minutos, pero todos sabemos que en estos 2 últimos años hemos contado con con la ventaja de que los intereses se han estabilizado algo y de eso, pues Gustavo es el indicado para darnos esa información. Em, entonces, en la desaceleración de precios, vuelvo a mencionar, es por por el mismo comportamiento del mercado. Entonces, cuando hay menos compradores, entonces el valor de las casas tienden a reducirse un poco porque dependiendo de la flexibilidad de la persona que está vendiendo, hay unos que van a ser más flexibles, entonces pueden vender un poco más bajo y eso hace que el mercado baje. Entonces, esto responde a la pregunta que varias personas nos hacen acerca de que si es un buen momento. Pues sí hay las condiciones para, sí hay las condiciones para comprar casa en Ontario. ¿Ok? Gracias, Alejandra. Podemos pasar. Ahorita Lucila nos va a explicar por qué, cuáles son las ventajas de tener esta casa. Gracias, Lucila. Activa el micrófono, por favor, Lucila. Gracias. Hola, hola. Bueno, me Gracias. toca una de las mejores partes porque tengo mucho que platicarles de esto, en la cuestión de las ventajas de tener una casa propia, de hacer tu primer compra. Déjenme les cuento un poquito de historia de cómo yo empecé como agente de bienes raíces hace más de 20 años, pensando precisamente en que yo quería tener toda esa información para comprar mi primer casa y realmente compré mi primer casa un poquito antes de tener mi licencia, pero con esa primer casa, no sé qué es lo que me están diciendo por aquí, porque parece que hay, ¿qué es lo que me dicen que no se ve? Por ahí me puede decir alguien qué está pasando. No, en YouTube estamos saliendo perfectos. Sí, en Continúa. YouTube sí, Lu, adelante nomás. Estamos perfectos en YouTube, no te preocupes. Gracias, gracias. Bueno, así es todo esto de hacer presentaciones live, ¿verdad? Estamos todos queriendo coordinar todo al mismo tiempo para que todos tengan la información. Bueno, entonces lo que les decía yo, con esa primer casa que yo compré hace casi 30 años, se dio la posibilidad de que yo pudiera hacer también el pilar para que mis hijos pudieran comprar su primer casa también. Con lo que les estoy diciendo, lo que quiero decir es que la ventaja de haber tenido esa primer casa fue que le pude ayudar a mis hijos a comprarse sus primeras casas.
Si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera tomado esa decisión, tenía apenas 2 años de haber llegado a Canadá y fue algo que estuvo en mi corazón, como igual que en muchas personas aquí que nos acompañan. ¿Cómo le hago para comprar esa primer casa? Y en aquel entonces la tasa de interés era 7.8, una cosa casi el 8% de interés. Por eso ahora cuando vemos las tasas de interés como están ahora, yo digo, wow, o sea, aún como están ahorita es una gran ventaja. Ya nos va a hablar Gustavo de eso. Pero lo que les quiero compartir es la ventaja que tú tienes cuando tú tomas esa decisión, tu primer casa. Es muy importante porque estás construyendo un patrimonio para tu familia, primero que nada, que fue lo que me pasó a mí. Empecé con una decisión propia de decir, pues vamos a poner lo que traíamos de México para empezar acá en Canadá y aún como les decía, con las tasas de interés altas. ¿Y qué pasó? Yo, por ejemplo, no compré los ahorros para la educación de mis hijos, yo compré propiedades y después de unos años esas propiedades subieron de valor. Ha sido de las mejores inversiones que yo puedo haber visto aquí en Canadá, en Ontario por lo menos. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes esa casa, puedes sacar de la casa un poco de el equity y darle un apoyo a tu hijo. Además, hay programas, como lo vamos a hablar más adelante, para apoyar para el down payment, que están todavía vigentes en algunas partes de Ontario, como lo van a decir más adelante. Además, por ejemplo, mis hijos estaban rentando un cuarto porque eran estudiantes, después rentaron una casa y después una casa más grande porque ya estaban en pareja, ¿no? Entonces, llegó el momento en que yo casi que así los he tenido que forzar a que compren su primer casa y ya lo hicieron hace 5 años, hace 2, 3 años. Todo el mundo pensaba, no, es que ahorita no es el momento, no, es que no sabemos si va a venir algo mejor. Y siempre existe esa duda. Pero lo bueno es que mis hijos escucharon y de mis 4 hijos, 3 han comprado su primer casa. Y como les dije, gracias a esa primer casa que yo pude comprar. Entonces, ellos estaban pagando renta y no tenían muchas opciones para la casa, tenían que usar su cuarto o su casa de una manera muy de acuerdo a su contrato, ¿no? Sin Ujú. embargo, ahora que ellos tienen su casa, pues la pueden, de hecho, han terminado una de ellas el basement y ha podido rentar su basement y la otra ha podido poner su negocio en el basement de su casa. Esas son cosas que no podrías hacer tan fácilmente en una casa rentada. Entonces, yo creo que las ventajas son muy claras, al menos en mi historia personal, y creo que en la de muchas personas eso ha sido como se les ha podido dar en este mundo canadiense, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a haber mucha más información que compartir, pero quería que tuvieran un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando tomas tú esa primera decisión, cómo puedes influir en toda tu familia y en tus nuevas generaciones. Adelante, seguimos con Vicky, que nos estará dando también un tema muy importante sobre los pasos. Perfecto, muchísimas gracias, Lucila. Y bueno, aquí continuamos luego de esta experiencia tan emotiva y decir, bueno, sí vale la pena y como uno hace como ejemplo. Ahora que ya estamos decididos y decimos, bueno, quiero hacerlo, ¿cuáles son los pasos para la compra de esta primer propiedad? Muchos vienen y dicen, ay, Vicky, quiero comprar y ya vi estas casitas para comprar. El primer paso para salir a buscar una propiedad es obtener la preaprobación hipotecaria. En esto, obviamente, Gustavo nos va a ser mucho más específico y dar toda la información necesaria, pero la preaprobación básicamente para informarles y saltar al siguiente paso es saber a cuánto el banco nos aprueba, cuánto el banco nos va a prestar para la compra de esta primera casa, dependiendo ingresos y créditos, que luego Gustavo nos explicará. Luego que tenemos ya esa preaprobación y sabemos cuál es el valor de la casa que podemos comprar, ahí ya entra nuestro trabajo como realtors en acompañarlos en la búsqueda de esta propiedad. Lo primero que vamos a ver es la zona que están buscando, el tipo de familia, si quieren un departamento, una casa cerca de colegios, de transporte y demás. Y también el número de cuartos, como decía Lucila, si se puede un basement terminado y se puede rentar, obviamente es una ventaja también. Entonces ahí lo vamos a estar guiando, en la búsqueda de esta propiedad. Una vez que encontramos esta propiedad, donde siempre digo, la primera propiedad no va a tener todo el checkmark,
Siempre va a haber algo que vamos a dejar, quizás el doble garage o entrada separada y demás, pero sí la vamos a encontrar. Y una vez encontrada esta propiedad, tenemos que trabajar en hacer la oferta y negociar las condiciones que vamos a presentar. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a hacer la oferta, obviamente vamos a analizar el precio de la propiedad. Se hace un análisis comparativo de las casas vendidas en el área, con similares square footage, cuartos y terminaciones de la casa y demás, y ahí vamos a definir el precio. Y obviamente el día del cierre negociado lo que ustedes necesitan y lo que el seller también está buscando, y siempre es muy, muy recomendable poner las condiciones. Condiciones, por ejemplo, de financiamiento y la condición de la inspección, que estas son básicamente para cubrirlos a ustedes como compradores. La condición de la inspección generalmente son 5 días donde llamamos a un inspector certificado y va a hacer una inspección de la casa para asegurarnos y estar tranquilo que la casa que estamos comprando está en muy buenas condiciones. Y en caso que haya que ver algún tipo de puntos que nos marque el inspector, siempre va a haber algún switch que no ande y demás, pero obviamente esos son detalles menores. La cosa de la inspección es ver que la casa esté en muy buen funcionamiento y que no tenga problemas mayores. Luego de pasada la inspección y todo salió bien a la inspección, pasamos a la condición del financiamiento. Generalmente son 5 días también, donde una vez que tenemos la oferta, ahí se la pasamos a nuestro mortgage broker, se la pasamos a Gustavo. Gustavo hace todo el análisis, obviamente, de nuevo de la situación de los compradores y analiza la propiedad en sí. O sea, si el valor que estamos dando a la propiedad realmente es adecuado. Una vez que nuestro mortgage broker nos dice, ok, el financiamiento está bien, ahí ya la casa está lo que nosotros llamamos sold fit. En un principio es sold conditional porque tenemos que pasar estas condiciones. Una vez pasados los 5 días y que las condiciones se cumplieron a favor del comprador, la casa ya pasa a estar sold fit. De ahí hasta el día del cierre, obviamente hay mucha ansiedad porque pueden ser 30 días, pueden ser 60 días, y siempre generalmente ponemos unas 2 visitas antes del cierre. La primera visita es generalmente para tomar medidas, para ver colores y demás. Y la última visita sí es súper importante y es muy recomendable siempre, aunque los clientes a veces dicen, no, pero ya la vi, la casa está bien. La última visita es importante porque uno quiere corroborar lo que ya vimos, ¿sí? Unos 2 días antes del cierre, uno va a hacer el último walkthrough que le llamamos, donde vamos a hacer nuevamente la visita a la propiedad y que la propiedad esté exactamente en las mismas condiciones. Pasada esta última visita, nos queda así el día del cierre. Generalmente se hace una cita con el abogado unos 2 días antes del cierre, donde ya se firman los papeles finales y el abogado el mismo día del cierre es cuando se hace la transferencia del título de propiedad. Ese mismo día del cierre es cuando la propiedad pasa a estar a nombre de ustedes y ahí es cuando el abogado se le hace entrega de la llave de su futuro hogar. Ese es un proceso resumido. Como ya les comentamos en un principio, van a tener preguntas y con muchísimo gusto las contestamos a continuación. Y ahora vamos a seguir con Sondra. Sondra nos va a hablar un poquito de los incentivos y de los programas que hay también como ayuda para los primeros compradores. Bueno, gracias, Vicky. Voy a hablar sobre unos apoyos que ayudan al primer comprador para que no esté gastando tanta plata porque es un costo muy, muy grande, ¿no? Entonces, les voy a hablar primero sobre estos incentivos y el primero es lo que han oído del First Home Savings Account, ¿sí? Esta es una cuenta de ahorro para los compradores o para quienes quieren comprar su primera casa, ¿sí? Aquí uno puede poner hasta $8,000 por año a un máximo de $40,000 en total. Y la ventaja es que estos aportes reducen el impuesto al entrar y al sacar la plata, ¿no? Entonces, esto también se puede combinar con el plan de RRSP para un total máximo de $60,000 sin penalizaciones. Eso es lo importante. Otro
incentivo que es uno de los más grandes gastos cuando uno compra un hogar, es el Land Transfer Tax. Este es el descuento de impuesto de transferencia, ¿sí? Para que la casa esté o el hogar esté bajo el nombre de uno. En Ontario se paga uno y si uno vive en Toronto hay que pagar dos. Uno paga el de Toronto, el Land Transfer Tax, y el de Ontario. El de Ontario uno puede recibir hasta, y no es que uno reciba, sino es un descuento en el pago que hay que hacer al final. Entonces, en Ontario es hasta $4,000 y en Toronto es 4,475. O sea, uno se puede ahorrar hasta $8,000 en este gasto como descuento. Bueno, también tenemos los programas locales, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo, Toronto, hay un programa donde si no puedes poner toda la cuota inicial, la ciudad se vuelve dueño de ese porcentaje que te ayudó a meter para que compres tu hogar. Hamilton también lo tiene, Niagara Falls, todos los municipales. Bueno, estos son limitados, no es para siempre. Tienen fechas de vencimiento y también tienen criterios. Entonces, por eso es importante estar con un realtor que sepa de estas cosas y el mortgage agent que te pueda ayudar en, en saber dónde puedes tener estos descuentos. Y bueno, también han oído que la mayoría de la gente, o es digamos común, poner el 20% de cuota inicial. Pues también se puede poner el 5% y hay criterios para eso. Ahí es cuando voy a preguntarle a nuestro invitado, José Gustavo, una pregunta. Si me lo quieres contestar ahorita o de pronto más tarde, pero es ¿cómo hace una persona para calificar este 5% para comprar su casa? Hola, claro que sí, te respondo de una vez y gracias a todos. Y sigan colocando, por favor, sus preguntas en el canal YouTube. Vamos a responderlas todas. Cuando una persona va a calificar un crédito, lo primero que hace el banco es mirar una relación que se llama la relación de ingresos versus obligaciones adquiridas. Supongamos de que la familia tiene todo este ingreso. Está la mamá y luego el papá trabajando y tiene todo este ingreso. Y el banco lo que va a hacer es de que con este ingreso va a comparar la relación versus las obligaciones adquiridas como tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos estudiantiles, créditos por concepto de carros o cualquier lugar donde la persona haya colocado su firma y esté obligado a realizar pagos mensuales, electrodomésticos, muebles, cirugías, todo este tipo de cosas. Entre ese total de ingresos y este total de obligaciones adquiridas entre los dos, el banco va a calcular el poder de compra. Entonces, ese poder de compra tiene algunas limitaciones. La primera limitación que dice es que para que una persona pueda comprar su casa, como mínimo tiene que colocar el 5% por los primeros $500,000 de la compra de la casa. ¿Qué significa esto? Que esa persona, si va a comprar una casa de $500,000 mínimo, debe tener $25,000 en su cuenta, más los gastos de cierre, que en términos generales podríamos estar hablando que corresponden al 1.5% del valor de la casa. Ahora, ¿qué pasa si la casa vale $700,000? Pues para aquellos valores o aquellas propiedades que estén de $500,000 hasta $1,500,000, hay que colocar el 10% adicional. Eso quiere decir de que si tú compras una casa de $700,000 o una propiedad de $700,000, debes colocar el 10% por la diferencia entre 500 y 700, que son $20,000, más los $25,000 adicionales por los primeros $500,000, para un total de $45,000, y adicionalmente los gastos de cierre que corresponden al 1.5. Entonces, esa es la forma como se calcula. No significa que solamente colocando ese pago mínimo ya te van a dar la casa. Como te comenté inicialmente, se va a mirar la relación de ingresos versus deuda para poder definir cuál es tu poder de compra.
Y hablando un poquitico más sobre las hipotecas y la preparación financiera, pues es muy fácil saber cuál es el poder de compra, cuánto estás preaprobado. Acuérdate que ninguno de los profesionales que están aquí quieren ir a mirar una casa contigo que tú deseas comprar por 700, 800 mil dólares, cuando el banco te va a decir que solamente estás aprobado por 650 mil. Entonces, antes de ir y dañar el deseo que tú tienes de comprar una casa, que sea una casa grande o algo así, lo que necesitamos mirar es cuál es la casa que te permite en tu situación financiera poder adquirir. Y esa preaprobación se puede hacer muy fácil y de dos maneras. La primera es con una llamada muy sencilla a cualquiera de ellos o directamente a mí, donde hacemos de una manera muy rápida y bajo Zoom el cálculo de cuánto va a ser un posible número acercado al 90%, dependiendo de los ingresos que tú reportas a Canada Revenue. Y lo segundo que vamos a hacer es ya colocar la aplicación en firme cuando desees comprar tu casa y ya con ese número vamos a ir donde Vicky, Lucila, Sondra o Freddy y vamos a comenzar a revisar y a buscar la casa que deseas comprar para ti y tu familia. Es importante en ese momento tener en cuenta de que la tasa de interés no es algo que se da regularmente o es un valor fijo para todo el mundo. La tasa de interés cambia. Hay dos tipos de tasa de interés, una que se llama fija y otra que se llama variable. Pero antes de ir a hablar sobre las fijas y la variable, lo más importante aquí es de que tengas en cuenta que el gobierno de Canadá constantemente está revisando las tasas de interés. El día de julio 30 tuvimos nuestra última revisión de las tasas de interés. Ya se revisó en abril 16 y junio 4 y nos quedan tres revisiones más, una en septiembre 17, otra en octubre 29 y otra en diciembre 10. Algunas personas consideran que la tasa de interés va a bajar, otras piensan de pronto que va a subir. La verdad es que no sabemos. Esto depende de cómo se comporta la economía. Pero lo que sí sabemos es qué recomendarte en el caso de que tú compres una casa. Cuando tú escoges una tasa de interés fija, quiere decir que generalmente cuando compras una casa es por 25 años y haces un contrato con el banco por solo 5 años, donde esa tasa de interés se va a respetar durante esos 5 años. Si la tasa es fija, quiere decir que cada mes durante esos 5 años vas a pagar el mismo valor. Y si la tasa es variable, dependiendo de cómo se comporta la economía, puede bajar o puede subir. Creemos o hay tendencia de que pueda bajar, pero como te dije, no podemos saber eso. Lo que sí es importante que sepas es de que esta tasa de interés está amarrada directamente a tu credit score. Si tú tienes un credit score alto, y cuando hablo alto es de 700 puntos hacia arriba, los bancos pueden ofrecerte tasas de interés muy interesantes, 680, una tasa sin ningún problema, pero si tú tienes credit score muy bajo, quiere decir de que para el banco tú representas algo de riesgo y como te representas ese tipo de riesgo, de pronto la tasa de interés puede subir. Entonces, aquí, ¿cuál es el secreto? El secreto es no esperar. El secreto es llamar a cada uno de estos profesionales, decir que estás interesado en una casa, tratar de tener tu preaprobación y entender qué te hace falta para estar listo para el momento de dar este gran paso. Para esto te ofrecemos una planeación con ahorro donde te vamos a decir dónde estás, qué cosas debes mejorar para poder llegar, cuánto dinero debes tener para poder tener el valor suficiente para comprar la propiedad que deseas y luego comenzar contigo a buscar cada una de las propiedades. Por favor, coloquen todas sus preguntas en el chat. Estamos aquí listos para responder cada una de sus preguntas. Así es, lo más importante es tener la información adecuada de los profesionales. Eh, es, es bien importante que sean sinceros en en la situación para que nosotros le podamos ayudar. Fíjate que es interesante y creo que a todos nos pasa que muchos de nuestros clientes o algunos de nuestros clientes se sorprenden al ver, llaman para preguntar cuál es el proceso y no sabían que estaban listos. Al poner todo junto, dicen, pero usted ya está listo. Ahí no es tan no es, o sea, es algo que es importante, pero no es tan difícil.
no es complicado, es simplemente tener la información veraz. No sé si tenemos alguna pregunta por ahora. Sí, aquí hay una pregunta que me está llegando por privado. Y Gracias, Alejandra. para las personas que están recién llegados a Canadá, ¿cuál es la recomendación que le pueden dar? ¿Tiene que tener un permiso de trabajo? ¿Cómo pueden aplicar? ¿Qué se puede hacer para estas personas, estos latinos que recién están llegando a Canadá? Bueno, yo le respondo la primera parte y después Gustavo la segunda parte. La primera es hacer lo que acaba de hacer, preguntar. Eso es lo que tiene que hacer. No esperar a 5 años, 10 años, cuando ya ha tenido algunos fallos en su crédito o no haya sabido manejar lo de su ingreso o no haya aprovechado los beneficios de algunas partes para comprar. Entonces, la primera es lo que acaba de hacer, preguntar. La segunda parte, Gustavo. La segunda parte la voy a contestar de la siguiente manera. Para Canadá es muy importante un vehículo. Todas las distancias están lejos, el invierno es muy fuerte para andar en servicio público y de verdad el carro no es algo que nosotros necesitemos para aumentar nuestro nivel de vida, sino que es un producto de primera necesidad. Pero detente, por favor, detente. No compres el carro de tus sueños. Porque comprar el carro de tus sueños significa que vas a aumentar en la relación de tus deudas una deuda muy alta para pagar. Y eso hace de que te quite muchísimo poder de compra. Estamos hablando de que un carro de aproximadamente $50,000 tranquilamente te puede quitar entre 80 y $120,000 de poder de compra. El carro es importante, pero no el carro de tus sueños o el carro nuevo del dealer en este momento. ¿Qué te sugerimos? Te sugerimos, por favor, cómprate un carro que te lleve del punto A al punto B, porque tu prioridad debe ser darle tranquilidad a tu familia y comprar tu casa. Una vez tú compres tu casa, van a pasar dos elementos muy interesantes. La primera es de que te vuelves una persona que ya tiene cimientos sólidos en Canadá. ¿Eso qué hace? Que cuando vayas al dealer, el dealer va a decir, él es una persona que realmente no se va a ver de Canadá fácilmente, no va a tener problemas financieros porque tiene de respaldo su casa, entonces van a disminuir la cuota de interés o la tasa de interés que te van a ofrecer en la deuda del carro. Y la segunda situación que te va a permitir hacer eso es algo supremamente increíble, y es de que le vas a crear a toda tu familia una estabilidad emocional completamente fuerte. Recuerda, no se puede dormir en un carro, entonces es importante que construyas lo que para tu familia realmente le va a dar resultado a largo plazo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que sí hay en el chat, Alejandra. Bueno, aquí veo una. Lucía pregunta, ¿qué es mejor negociar con un banco o a través de un broker? No le voy a preguntar al broker porque le voy a preguntar a Lucila. ¿Qué crees, Lucila, que es mejor negociar directamente con un banco o utilizar a un mortgage broker? Estás muteada, Lucía. Lucila. Gracias. Muy buena pregunta. Lo que yo siempre les digo es que un mortgage agent o un mortgage broker les va a representar ante todos los bancos y las instituciones financieras. Pero un banco, si van a un banco, ese banco solamente les puede ofrecer lo que ese banco tiene para ofrecerles. Entonces, ustedes se pueden responder por sí mismos. ¿Qué prefieres? ¿Alguien que te representa ante todas las instituciones y que va a buscar tu protección, el interés de tu familia primero? ¿O un banco que va a estar dándote lo que puede, porque es en base a sus políticas y a sus posibilidades de cómo ellos trabajan? Entonces, en resumen, mi personal opinión es que vayas primero con el mortgage agent, porque traemos también de América Latina el concepto, al menos como yo crecí, que mi papá, recuerdo, iba con el gerente del banco y le daban el servicio de atenderlo con alfombra roja, y como que traemos esa percepción de que si nosotros hemos estado con el banco 20 años, nos van a dar ahora lo mejor. No,
puede haber ahora, no puedo, tampoco quiero tachar por completo a los bancos. Puede haber personas que tengan un verdadero interés y se preocupen muy a fondo por tu situación financiera y te hagan las preguntas correctas, te pidan los documentos correctos y te traten de ayudar en los bancos. Pero en los veintitantos años que tengo, el servicio que nos da un mortgage agent y las posibilidades que te ofrece el mortgage agent son siempre más grandes, mejores en general. Entonces, esa es mi opinión. Gracias. Gracias. De hecho, un mortgage broker también dentro de su portafolio tiene estos bancos. Entonces, si esos Ujú. bancos dan mejores oportunidades, pues va a usar uno de estos bancos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Sara y dice, ¿las tarjetas de crédito son la única forma de aumentar el credit score? Tengo 5 tarjetas, pero mi credit score es muy malo. ¿Alguien? Bueno, mira, yo hago una historia y qué Sí, mejor que el mortgage broker que la sí, conteste, claro que sí. sí. Pero en cuanto a las 5 tarjetas, te voy a decir una experiencia personal. Cuando empecé con mi esposo ahora, él tenía muchas tarjetas. Tarjeta Visa, tarjeta de Home Depot, tarjeta de Canadian Tire. Entonces, sí es una buena forma de crear crédito si sabes usarla y sos responsable. Lo principal es tener una y hasta 2 tarjetas, pero para crear un buen crédito, uno tiene que usar y pagar aunque sea el mínimo. Al tener tantas tarjetas, como todo, la vida se nos pasa y el día a día se nos pasa y es más difícil uno, si no sos súper organizado, el poder pagar a tiempo las 5 tarjetas. O sea, mi recomendación como experiencia personal, yo saqué todas las tarjetas y nos quedamos con una y Oh, tenemos un crédito de 800. Pero porque la historia es crear crédito, juntar y pagar. Si sos organizada, divina. Si no lo sos, es muy difícil mantenerte al tanto y lo principal para que el crédito no se te perjudique es pagar las cosas a tiempo. Entonces, que continúe Gustavo, si es la única forma, pero simplemente te quería contar esta historia porque me pasó exactamente lo mismo. De muy bien, 5 tarjetas pasamos a una y es muchísimo más fácil, créeme. muy bien. Esa historia es excelente, Vicky. Quiero decirle a las personas lo siguiente. El problema no está en tener 5 tarjetas. El problema es cuánto pagas de las 5 tarjetas. Si tú siempre pagas el saldo mínimo de la tarjeta, cuando tú mires tu extracto, te vas a dar cuenta de que vas a demorar muchos años en pagar los consumos que tú tienes. Y si siempre estás pagando solamente el saldo mínimo, la impresión, la idea que le estás generando al banco es de que no manejas tus recursos financieros de forma adecuada y solamente puedes pagar el mínimo, no puedes pagar más de eso. Ahora, si tú necesitas una excepción, a veces necesitamos excepciones cuando estamos aplicando a un banco. Alguna razón específica, de pronto la casa no llena el 100% de los requerimientos del banco, de pronto tu ingreso no es lo suficientemente fuerte o el credit score está muy bajo. Entonces los bancos comienzan a revisar muchas cosas. Para esto les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tengo una persona que tiene tarjetas de crédito, 5 tarjetas de crédito con $2,000 de cupo en cada una. O sea, 2, 4, 6, 8, 10. Tiene $10,000 de cupo, pero en cada una de 1,000. O sea, $5,000 quiere decir que su relación de endeudamiento es el 50%. Ahora tengo otra persona que tiene una tarjeta de 10,000 y debe 5,000. Si tú miras los números, esto para el banco es exactamente lo mismo, entre comillas. Porque cuando van al banco a mirar o a hacer algún tipo de excepción, mira quién tiene más estrés financiero. Si la persona que tiene 5 tarjetas, donde tiene que preocuparse por los pagos de 5 tarjetas, más los servicios públicos, más el carro, más el alquiler de los niños, más todo un mundo de cosas, o una persona que tiene una sola tarjeta. Entonces, a veces tener más no significa que vayas a avanzar más, a veces tener menos es mucho más. Muy bien, muy bien. Excelente explicación. Alejandra, ¿tenemos algo más por Sí, aquí ahora? hay otra pregunta de Gracias. Nelly. Soy independiente y me pagan en efectivo. ¿Cuál es la mejor manera para calificar? Excelente pregunta. Aquí, afortunadamente, tenemos el experto. Gustavo, de nuevo, gracias. Sí, muchas gracias.
Cuando tú eres self-employed o empleado por tu propia cuenta, hay dos maneras donde los bancos pueden hacer el cálculo. La primera manera es dependiendo de cuánto es el down payment. Si tú colocas un down payment que sea del 20% o más, el banco puede tomar tu gross income o el total de las ventas que has tenido durante el año menos un factor que es el factor de ganancia que tú tienes. Por ejemplo, en construcción estamos hablando que están en 35%, restaurantes estamos hablando que está en 30%, una persona que sea realtor o como en mi caso agente hipotecario que puede trabajar desde casa, puede ser el 90-95% de su ingreso, puede ser un ingreso total que se puede aplicar. Pero si tú no lo haces así, si vas a colocar menos del 20%, los bancos van a mirar cuál es tu neto. Recuerda que el gross es el total de lo que tú facturas. Generalmente tenemos unos gastos asociados a nuestra operación: teléfono, transporte, uniformes, gastos, viáticos, materiales, todo lo que sea relacionado a nuestra actividad, y la suma del gross menos los gastos nos da un neto. En el caso de que tú deseas colocar el 20%, el menos del 20%, el banco siempre va a colocar tu neto. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí. Si te pagan en cash, revisémoslo. Podemos resolver o hacer alguna estrategia a mediano plazo que te permita aplicar para la casa de tus sueños. Vale, aquí hay una pregunta muy correlacionada a las dos últimas. Dice Sara que ella quería comprar una casa, pero sus padres no son residentes canadienses, son de Costa Rica. Y ellos tienen el dinero para comprarlo, pero en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacen las personas que tienen dinero en otros países para poder trasladarlo hacia Canadá? ¿Y cómo pueden trabajar con eso para obtener quizás un crédito, un down payment, todas estas facilidades que le da un mortgage broker como usted? Preguntas muy relacionadas a la adquisición del crédito, de la aprobación del crédito. Como pueden ver, eso es lo que más nos asusta de que el banco nos apruebe. El banco acepta de que tú tengas un regalo o un dinero que venga del primer grado de consanguinidad para poder colocarlo como cuota inicial de tu casa. Ese primer grado de consanguinidad arranca desde los abuelos, padres, hermanos, hijos, y puede llegar a ser hasta nietos. Lo importante que es mostrarle a los bancos de que el dinero que se traslada de cualquier país diferente a Canadá se traslada de forma correcta dentro de los bancos, haciendo un wire transfer desde el Banco de Costa Rica al Banco de Canadá y de dónde salen los dineros. Si el dinero fue que te lo dio tu papá, pues hay que demostrar, si pasa un monto, de que el dinero salió de la cuenta de tu padre y que llegó a tu cuenta. Los bancos son muy transparentes con eso. Lo que no podemos es volvernos muy creativos para tratar de traer el dinero a Canadá. Supongamos que son $100,000, ¿sí? Y tú decides traer de 10,000 en 10,000 en 10,000. Los bancos en Canadá ven ese tipo de operaciones como operaciones muy riesgosas. ¿Por qué de 10,000 si cada que trae dinero está perdiendo en el momento de convertir los dólares americanos a dólares canadienses? Le van a cobrar más, está corriendo riesgos, todo ese tipo de cosas. Entonces, entre más claro, más transparente lo hagamos para los bancos van a estar felices de poder aceptar ese ingreso que tú tienes. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿parece alguna otra pregunta? No, ya no tengo más. Bueno, yo le tengo una pregunta a Sondra. Si tú, em, ¿cuál sería el mejor tip, el mejor consejo para una familia que lleva aquí 3 años, 5 años, tiene algo de ahorros y te llama y te pregunta qué tengo que hacer para comprar mi casa? Para comprar la casa. Sí. Bueno, primero hay que ver si califican, ¿sí? Oh, Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que hablar sobre las finanzas, sobre los ahorros, sobre qué ciudad
quiere, porque dependiendo de los programas. Y ahí es cuando hay que hablar con el mortgage broker, ¿sí? Porque él es el que le va a decir a uno qué es lo máximo que uno puede comprar, cuál es el ingreso, el down payment que se va a poner y se busca de acuerdo a eso, ¿sí? Claro, Ujú. muy bien. Y Para al final, no, correcto. Al final es buscar la información correcta. eso es. Ah, muy bien, muy bien, Sol. Tengo una pregunta. Lucila. Puede preguntar a los que nos han acompañado de qué parte de Ontario nos acompañan o de qué parte de Canadá nos acompañan. Si es que hay manera de hacerles la pregunta, si nos están escuchando y la pueden escribir en el chat de YouTube. Me gustaría si nos pueden decir de qué partes de Ontario nos acompañan o de qué partes de Canadá. Muy bien. Mientras nos... A ver si están todavía por ahí. Si Sí, están sí, claro. Mientras nos... Tenemos 21 espectadores y uno de ellos pregunta, bueno, las voy a hacer las dos porque están correlacionadas también. La primera pregunta, si tengo una casa, ¿cómo uso el equity para que mis hijos compren sin yo endeudarme? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es el mejor lugar entre ustedes que están acá, el que recomiendan para comprar su primera propiedad? Muy bien. A José ver, Gustavo, a ver cómo compran usando el equity sin endeudarse. Bueno, lo primero que tenemos que decir es de que el equity es el valor que ha ganado la casa después del momento de compra. Por Ujú. ejemplo, si tú miras una casa que se compró hace 10 años en unos $500,000, muy probablemente esa casa va a estar en 1.2, 1.5 millones. En promedio, las casas crecen entre el 4 y el 6% por año. Hay unos años en que sube muchísimo, como pasó en el 2022, y hay otros años donde no sube nada, como lo que ha pasado este año, donde los precios se han normalizado, se han estandarizado, ¿sí? O sea que siempre la casa va tomando un valor importante. Ese equity es la diferencia entre el precio que la compraste y el precio actual del mercado. Lo que se puede hacer es, hay diferentes formas de utilizar el equity. Hay una forma que se llama cash out refi, que es coger toda la hipoteca y sacar una nueva hipoteca y sacar valor adicional y pasarle ese dinero a los hijos para que sea su cuota inicial para la siguiente casa. Y lo otro que se puede hacer es una line of credit o una línea de crédito, que es que el dinero que utilizas del equity, pues lo utilizas como un cupo de tarjeta de crédito y lo puedes ir pagando de una manera mejor. ¿Cuál de los dos es mejor? Cada caso es diferente. Hay que hacer los números. De pronto a ti te conviene Cash Out Refi, de pronto a alguien le conviene Line of Credit. No es que un producto sea mejor que el otro. Ahora, ¿cómo se hace para no endeudarse? Realmente ese va a ser un mayor valor de la deuda. Eso quiere decir de que tienes que llegar a algún acuerdo con tu hijo para que ese dinero que tú le vayas a dar, él lo pague de alguna manera. Pero para poder hacer eso, tenemos que sentarnos y hacer números. 10, 15 minutos, te conectas con cualquiera de los profesionales que estamos aquí o especialmente conmigo, nos sentamos, hacemos todos los números y así con números puedes tomar mejores decisiones. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar para comprar? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Mira, yo pienso que el mejor lugar no hay uno solo. No. Pienso que hay que tener un buen análisis de la situación de la familia o de la pareja para saber cuál es el mejor lugar, Ujú. porque no hay una respuesta igual para todos. Lo que yo siempre hago es identificar tus planes en el corto, mediano y largo plazo para poder definir cuáles son las necesidades reales y no solamente cuál es el deseo, ¿no? De Correcto. dónde vivir, porque es muy importante esa conexión con tu realtor para que tú puedas abrir todas tus ilusiones y deseos y sueños y tengas más claridad. Un agente de bienes raíces que te puede ayudar mejor es el que te hace más preguntas y llegan al fondo de la situación. Hay familias que puede ser que tengan hijos que van a ir a la universidad en un par de años y a lo mejor hasta ya saben a qué universidad van a querer ir. Y a lo mejor puedes hacer una compra para ese hijo que se va a ir a la universidad. Y depende si es la primera compra o la segunda casa de inversión. Es una respuesta que se las podemos ampliar en una Cada uno. conversación más personal, pero hay muchas oportunidades ahorita
Yo acabo de comprar un condominio en Toronto para precisamente la hija de una pareja que viene a estudiar de Winnipeg. El costo del condominio sorprendentemente cerca del Distillery District en $450,000. O Muy sea, bien. muchas oportunidades y eso es lo que queremos dejarles muy claro en este tema que estamos hablando. Es momento de aprovechar lo que está pasando en el mercado. Les contaba, yo compré mi primer casa con el 8% de interés casi. Y mira cómo estamos ahorita. Entonces, los precios de muchas áreas han Sí, realmente se han estabilizado, se han ido poniendo en un nivel mucho más affordable, como decimos. Entonces, hay que revisar la situación, es mi opinión. correcto. Bueno, aquí nos respondieron algunas personas, están en Toronto, Niagara Falls, Winnipeg, Port Colborne, St. Catharines, Mississauga, bueno, todo Ontario estamos aquí. Pues muy bien. Eh, ¿Algún otro comentario? Sí, la última pregunta que nos está haciendo Nelly es la La siguiente, última. también son dos en una. ¿Qué Gracias. es mejor, preconstrucción o una casa usada? Y hace un comentario. Me han dicho que puedo comprar una casa con solo $450,000, pero ¿qué se puede comprar con eso? Muy correlacionado a la respuesta que acaba de dar Lucila y que han vivido todos ustedes como realtors. Sí, muy bien. Bueno, en el tema volvemos a lo mismo, lo que hablaba Lucila, ¿cuál es el mejor lugar? El mejor lugar es totalmente distinto para cada persona porque depende de las necesidades de cada uno. ¿Qué es lo mismo preconstrucción o casa usada? También eso es muy personal, ¿sí? O sea, en valor de revalorización, en tema de retorno de inversión y demás, la preconstrucción, obviamente, una vez que uno entra, se va valorizando y las casas usadas también se van revalorizando, como dijo José Gustavo, de un 4 a un 6%. Eso también depende de las necesidades y los gustos personales de cada uno, ¿sí? Yo creo que hay muchísimos clientes, muchos buyers que nos han contactado y sí, ellos preferentemente quieren preconstrucción por el tema de que primero es algo nuevo y segundo, puedo entregar el down payment en distintas cuotas, el 5% ahora, el otro en 6 meses, el otro el año y el otro cuando me lo entregan. Sabiendo que preconstrucción uno entrega el 20%, depende obviamente, cada situación es distinta, pero bueno, en general es un 20%, y en una casa usada, digamos, como dijo José Gustavo, es de un 5, bueno, hasta un 20 y depende de situaciones y demás. Pero realmente eso de qué es mejor, como todo es, como dijo Lucila, hay que estudiar la situación de cada uno, o sea, la situación financiera, qué es lo que están buscando, todo tiene sus pros y sus contras. El down payment es distinto, los gastos de cierre son distintos, hay muchísima información en preconstrucción y me ha pasado también con clientes que me llegaron, o sea, fueron nuevos clientes que compraron casas en preconstrucción y las compran con el builder. El builder obviamente trabaja para el builder, ¿no? Y hay mucha información que no es clara. Sí, Entonces, mi recomendación, obviamente, cuando es preconstrucción, si es lo que les gusta, es también asesorarse con un agente porque hay muchísimos puntos a considerar. El assignment, que no vamos a ir a esos detalles, ¿no? Pero los costos de cierre, hay muchos detalles que son distintos a cuando uno compra un resale. Entonces, sintetizando es analizar la situación de cada uno, gustos y tener toda la información, como digo Freddy de un principio, la información es fundamental. Si pudiera agregar nada más una cosa a la pregunta sobre lo de pre-construction, se vio en este último año muchas situaciones en donde personas que habían comprado pre-construction hace años atrás, llegó el día de cerrar y no tenían el valor, el banco no les estaba dando el valor a las propiedades porque han bajado de los precios. Entonces, ese es un ejemplo de los riesgos que pueden pasar cuando compras en a largo plazo. pre-construction. Pre-construction tiene más riesgos, creo yo, en mi opinión, Ujú. porque hay más cosas que están no conocidas o incertidumbres más presentes. Entonces, yo lo veo como que no sé si sea no, como tú decías, Vicky, no es para toda la gente. Hay gente Ujú. que les va a ser muy suitable, les va a ser muy bueno para ellos, a otros que
no quieren tampoco ningún riesgo y quieren los menos riesgos posibles. Entonces, yo personalmente tuve una experiencia que mi primer compra de una inversión fue un condominio en pre-construction y se tardaron como 4 años. Y después sacando cuentas, yo me di cuenta que si hubiera comprado en ese momento la townhouse en Mississauga, con el mismo down payment, hubiera subido mi inversión muchísimo más. Claro. Eso fue en ese momento del mercado porque las casas subieron. Entonces, es un análisis, volvemos a lo mismo, muy Individual, sí. específico. Personal, sí. Sí. Y Muy si bien, puedo agregar yo, claro. sí. Y si puedo agregar, es el riesgo, hay que ver el riesgo que uno puede aguantar, ¿sí? Porque es, como decía Lucila, si eso se demora 2 años más de lo que la fecha que nos dijeron, y en esos 2 años hubo una pandemia o hubo el opuesto, entonces esa plata está fija, ¿sí? O sea, uno no puede tocar esa plata. Mientras que si uno compra una casa que en 2 meses va a cerrar, uno ya puede vivir ahí, ya la plata está segura y también hay que pensar, uno está, o sea, ¿esta es la segunda casa o uno va a vivir ahí? ¿Sí? Porque de todas maneras hay que vivir en un sitio, pero si eres arrendatario o si eres comprador, pues hay una diferencia, ¿sí? Entonces, para mí en este momento, si los valores han bajado, especialmente en el condo market, entonces es buen tiempo para comprar de pronto un condo para entrar. Estamos hablando de primer comprador porque el precio está bajo ahorita en los condos. Sí, es más pequeño y uno puede escoger. Ahorita uno puede escoger lo que uno quiere, ¿sí? Hay mucho inventory en el mercado, entonces esto también está muy bueno para comprar ahorita. Eso es Y todo. es, sí, ahí siguiendo a lo que dijiste, ay, perdón, lo que dijiste del tema de la pandemia, mucha gente que compró durante la pandemia, hablando de eso que mencionaste y del riesgo, obviamente si cerraron muchos condominios, muchos condos cerraron ahora, el año pasado y como todos sabemos, los intereses subieron y por ende, la gente que compró durante la pandemia, su cuota era muy baja y con la suba de intereses la cuota le subió muchísimo. Entonces, resumiendo lo que decías, el tema de riesgo, también es un riesgo porque la situación de hace 2 años atrás quizás no es la misma cuando te entreguen el condo 2 años después. Correcto. Entonces, excelente lo que dijiste en eso de que tanto riesgo uno quiera Y la, correr si- también. Sí, y la situación de uno también puede cambiar, ¿sí? claro. Si uno tiene que esperar 3 años para mudarse al apartamento o el condo, pues de pronto ya todo ha cambiado, ¿sí? Ujú. Entonces Ujú, hay que pensar eso. Todo esto tiene que ver con riesgo y hay que hablar muy seriamente con una gente que les importa, ¿sí? ujú. Aunado a esto que estás diciendo, yo voy a dar un secretito que a lo mejor mucha gente que no nos está escuchando no sabe. Los realtors recibimos casi el doble o más de comisión cuando compramos y vendemos, cuando compramos Cuando- a nuestros clientes en pre-construction. Y todos aquí coincidimos en que no tiene que ser esa tu mejor opción. Ujú. Yendo por tu interés antes que nuestra comisión, con esto que te estamos compartiendo, porque es la verdad. Esta conversación sobre pre-construction es mucho más extensa. Sí. Podríamos hacer otro webinar de eso para la gente que anda interesada en eso, Ujú. pero la realidad es que todos aquí coincidimos en que no tiene que ser precisamente tu única o primera opción y si estás sintiendo que alguien te está empujando a comprar algo así, analízalo 2 veces, ¿ok? Correcto. Correcto. Muy bien. Bueno, veo más preguntas. Nos pueden contactar por el interno. Vemos ya cosas más personales. Fran pregunta que él vive en Toronto, tiene un excelente crédito, tiene un muy buen down payment, pero dice que es imposible comprar lo que él necesita en Toronto. Entonces, para él, le recomiendo nos contacte dependiendo de donde esté el primer paso con José Gustavo para ver cuáles son las opciones. ¿Ok? También veo aquí rápido una bien importante que es acerca de la comisión, que cuánto hay que pagarle
al loan officer, cuánto hay que pagarle al realtor. Bueno, el comprador, esa es otra gran ventaja de que el vendedor de la casa es el que pone la comisión en la mesa. Esta se distribuye mitad y mitad para una mitad para la compañía que hace el listing y la otra mitad para la compañía que lleva el comprador. Entonces, igual con lo de las hipotecas, el banco tiene un fee para el loan officer o sea, el comprador no le está pagando, no nos están pagando nuestros servicios, lo paga la parte del vendedor. Comentarios, ya nos tenemos que ir, nos pasamos, pero eso es bueno porque hubo preguntas muy interesantes que mucha gente, no solo para la persona que pregunta, sino para el resto de personas, pues les puede servir. ¿Algún comentario? Ahí está nuestra información. Pueden tomarle un screenshot al computador o donde lo estén viendo. Ahí están nuestras redes sociales, nuestro teléfono directo. Estamos para servir. Y bueno, sabemos que comprar tu primera casa puede ser miedoso, puede ser algo diferente, pero no dude en contactarnos. Nosotros somos profesionales que pasamos por lo mismo que ustedes van a pasar en la compra de esa casa, muchas preguntas. Tenemos el mismo idioma, somos latinos como tú y entendemos las dudas. Un Lucila, comentario nada más, que recuerden que estamos haciendo estos webinars cada mes. En septiembre 25 tenemos una reunión en persona. Ya les estaremos dando la información en dónde. Sería un jueves por la tardecita para un cafecito con bienes raíces, una platiquita de bienes raíces y cafecito. Así que correcto. vamos a estar, el Bien, mes de agosto no estaremos haciéndolo, están todo el mundo de vacaciones, espero, sí. pero para septiembre ya estamos planificando la próxima reunión que tenemos de bienes raíces y cafecito. Tienen muchos temas que están interesados. Me han preguntado también información acerca para inversionistas, para personas que quieren comprar segundas, terceras propiedades, cómo mover sus casas. ¿Alguna palabra, Vicky? No, yo creo que lo que decís, Freddy, o sea, hay muchas preguntas y siempre un primer comprador hemos tenido miles de preguntas, pero bueno, acá estamos siempre dispuestos para lo que necesiten, nos pueden contactar y realmente, bueno, mil gracias por acompañarnos y por toda esta información. La despedida, Gustavo. Gracias, Freddy. Quería decirle a todas las personas que el problema es no ir a la fuente correcta. El problema es preguntarle a alguien que nunca ha comprado una casa o que no sabe cómo saca un crédito con el banco. Y peor aún, si usted va a consultar a un especialista, ¿cuánto le cuesta el especialista? Bueno, aquí tiene 5 especialistas listos para atenderlo y resolver todas sus preguntas. Gente que tiene muchos años de trayectoria, que tiene mucha experiencia en el tema y que ha pasado por muchas situaciones que le van a ayudar a usted a tomar la mejor decisión. Entonces, no espere más. Tome los datos financieros, los datos de cada uno de nosotros, mire cómo son sus cosas financieras y compremos la casa para usted este mismo año. Correcto. Un mensaje, Sondra. Ahora sí, terminar. Bueno, muchas gracias a todos que se unieron y aprendieron. Por favor, síganos, que somos un grupo que hablamos su idioma. We also speak English. Y tenemos muchas conexiones, nos ayudamos. Si no sabemos la respuesta a algo, pues lo vamos a encontrar para ti. Y hasta la próxima, creo, ¿no? En septiembre. Bien, gracias Ashley, gracias Natalia, gracias Alejandra, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros, Vicky, muchas gracias, Lucila, Sondra, todos estamos aquí para ayudarles. Mil y mil gracias y aquí estamos para ustedes. Música. Adiós. 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 Hasta la próxima. El septiembre estaremos teniendo nuestra siguiente reunión. Gracias por acompañarnos.